Cuando crecí a punta de aguapanela. Cuando mi país tiene muchas lenguas con un mismo sabor. Cuando vivo donde están los paraísos que todos quieren conocer. Cuando mi abuela me dice que invite a mi amigo, porque donde come uno, comen dos y hasta tres. Cuando tengo el disfraz más original de la clase. Cuando un florero es sinónimo de independencia. Cuando el café de mi país despierta al mundo entero. Cuando tengo la risa más contagiosa del planeta. Cuando ese amigo extranjero sueña con visitar mi país. Cuando mi himno alza la voz de millones para hacer temblar un estadio. Es ahí cuando mi corazón late y me siento más colombiana que nunca. 200 años. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. 100 años de soledad, personajes y resumen de algunos hechos relacionados a estos. El presente video es un gran spoiler sobre los personajes y algunos de sus hechos más notorios. Están colocados en orden de relevancia y cronología. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Don José Arcadio Buendía es el patriarca, el fundador de Macondo, es fuerte y soñador, se maravilla de los nuevos inventos que traen consigo los gitanos. Es esposo y primo de Úrsula. Era muy emprendedor en su juventud, llega senil a la vejez, es amarrado no solamente a Macondo de forma metafórica, sino literalmente a un árbol en su casa. Al morir el patriarca, llueven flores amarillas en Macondo. Úrsula Iguarán, fundadora de Macondo, trabajadora incansable, es dominadora y tiene un carácter muy fuerte. Manda en la casa y en la vida de muchos Buendía. Es muy leal al concepto de familia. Crea un negocio fructífero de venta de dulces y repostería. Por su experiencia y por su larga vida, vivió más de 100 años, llega a la conclusión de que la historia de los Buendías es circular. Prudencio Aguilar, si bien es un personaje secundario, sin él no existiría Macondo. Fue asesinado por el patriarca don José Arcadio Buendía por una cuestión de honor. Su espíritu acompañará a los Buendías por mucho tiempo y no parece encontrar la paz hasta la muerte de don José Arcadio Buendía. Melquíades. Melquíades es un gitano, hombre honesto, que trae inventos, conocimientos y tecnologías casi mágicos a Macondo. Falleció, según habían reportado algunos gitanos, pero volvió con la cura para el mal del insomnio y el olvido al que había caído Macondo. Gran amigo de don José Arcadio, termina viviendo en la casa del patriarca. Deja una profecía sobre Macondo y los Buendías, y llega a decir en algún momento de la novela que ha alcanzado la inmortalidad. Apolinar Moscote es el primer funcionario enviado por el gobierno conservador al pueblo de Macondo. Hace inmediatamente enemistad con don José Arcadio Buendía. Sin embargo, con el tiempo terminan respetándose mutuamente. Hace amistad duradera con el coronel Aureliano Buendía. Sin embargo, al hacer trampas en las elecciones y el coronel ser testigo de esto, se ve forzado a ir a la guerra, ya que ha entendido que las elecciones no son ni justas ni reales. Es el padre de Remedios Moscote. José Arcadio está dotado de la fuerza descomunal del padre. Es famoso por un miembro de tamaño inusualmente grande. Se lía o se enreda con Pilar Ternera, con la que tiene un hijo. Se fuga de Macondo y pasa muchos años como marino y navegante. Al regresar, se empareja con Rebeca, una hija adoptiva de los Buendía. Úrsula no lo perdonará por esto.
Durante las guerras civiles, quema papeles e inventa propiedades sobre las tierras de Macondo. Muere en su casa en extrañas circunstancias. Sin embargo, es un personaje importantísimo para la vida del coronel Buendía. Aureliano Buendía, el coronel. De niño era muy inteligente y curioso. Participó como militar en 32 alzamientos militares y los perdió todos. Padre de 17 aurelianos. Es el personaje con el cual comienza la historia, cuando lo van a fusilar y empieza a rememorar sus recuerdos de infancia. Se casa con Remedios la Joven, tiene un taller de orfebrería donde hace pescaditos de oro. Una vez terminados, vuelve a fundirlos y empieza otra vez este trabajo de forma casi infinita. Es un gran aficionado a la alquimia y puede predecir hechos, sobre todo cuando era niño. Pilar Ternera es el personaje que más tiempo vive en Macondo, un total de 145 años. Es la madre de Arcadio, que es el hijo de José Aureliano, y de Aureliano José, que es el hijo del coronel Aureliano Buendía. Es abierta de mente y muy suelta de pierna. Lee las cartas para adivinar el futuro y llega a tener contacto con casi todas las generaciones de los Buendías, excepto con el último. Concluye, al igual que Úrsula, que la historia de la familia Buendía es circular. Amaranta Buendía. Personaje que empieza muy amable y feliz y termina, por una cuestión de rencor, en una persona amargada y solitaria. Se enamora de Pietro Crespi y este se convierte en un punto de discordia con su hermana Rebeca. Mantiene una relación incestuosa platónica, ya que no hay consumación real, con Aureliano José, de la tercera generación, y con José Arcadio, de la quinta generación. Nunca se casa ni tiene hijos. Rebeca. Rebeca fue adoptada por la familia Buendía, ya que un día llega con una carta y con los huesos de sus padres en una maleta. Tiene la costumbre de comer tierra y cal. Se enamora de su hermano político y se va a vivir con él. Se enemista con casi todos en Macondo. Es la principal sospechosa de la muerte de José Arcadio, ya que es una excelente tiradora, como le demostrará con posterioridad en la misma novela. Muere en la soledad y en la locura. Pietro Crespi, italiano, músico refinado y culto. Se enamora de Rebeca inicialmente y planifican el matrimonio. Sin embargo, por diversas circunstancias, el mismo no se realiza. Rebeca terminará abandonándolo para irse con su hermano. Pietro Crespi monta una tienda de artilugios de cuerda y empieza a cortejar a Amaranta por un tiempo relativamente largo. Cuando ésta lo rechaza, muere de amor y abandono. En realidad se ha suicidado. Se convierte en un punto de separación entre las hermanas Buendía. Remedio Moscote, única esposa del coronel, se casó casi niña, con apenas 14 años, era muy amable con don José Arcadio y lo atendía cuando éste estaba amarrado al árbol. No sobrevive a su primer embarazo. Su cuadro sí le sobrevive hasta la última generación como una reliquia familiar. Arcadio Buendía, hijo de Pilar Ternera y José Arcadio, aunque éste no lo sabe. Es criado por sus abuelos como si fuera su propio hijo. Intenta hacer el amor con Pilar Ternera, que es su madre, pero él no lo sabía. Es profesor, tiene 3 hijos con Santa Sofía de la Piedad y se convierte en un déspota dictador de Macondo durante las guerras civiles. Santa Sofía de la Piedad tiene 3 hijos con Arcadio Buendía, aunque nunca llegan a casarse. Todos sus hijos adoptan el apellido paterno. Vive en la casa de los Buendías hasta la muerte de Úrsula. Ayuda a mantener la casa en orden. Es silenciosa y prácticamente no se siente en la casa. Aureliano José, hijo de Pilar Ternera y el coronel Aureliano Buendía. Acompaña a su padre en algunas guerras. Sin embargo, al estar enamorado de su tía Amaranta, regresa, pero esta la rechaza, ya que es una relación impropia. Vive con su madre durante un tiempo. 17 aurelianos. El coronel tuvo 17 hijos con 17 madres distintas. Úrsula los fue anotando y tuvieron el nombre del padre, pero el apellido de sus respectivas madres. Durante un miércoles de ceniza quedaron todos marcados en la frente con una marca indeleble. Fueron asesinados por el gobierno para evitar otro alzamiento del coronel en un futuro, salvo Aureliano Amador, que logra sobrevivir muchos años más al resto de sus hermanos.
Aureliano Triste, uno de los 17 Aurelianos del Coronel, es el primero en quedarse en Macondo. Hereda del abuelo sus planes descabellados. Funda una empresa de hielo en Macondo, la cual termina administrando su hermano Aureliano Centeno. Trae el tren amarillo al pueblo, lo que significará el cambio definitivo de Macondo, con la modernidad, el progreso y la llegada de la compañía bananera. Aureliano Amador es el único sobreviviente de los 17 Aurelianos. Nunca ha dejado de ser perseguido para ser asesinado. Ha sobrevivido escondiéndose en las selvas y en las sierras. Regresa a Macondo siendo un anciano, pero sus familiares, Aureliano Buendía, de la sexta generación, y José Arcadio, de la quinta, no lo conocen y le niegan cualquier tipo de ayuda. Fernanda del Carpio es andina y es herrera. Úrsula la llamó cachaca mandona. Representa la diferencia y conflicto entre los caribeños y costeños con los andinos en Colombia y en Venezuela. Es altamente religiosa y es muy poco dada a la vida social abierta y alegre del Caribe. Se constituye en la matrona de la Casa de los Buendías en sustitución de Úrsula. Está cargada de prejuicios, es instigadora, se cree nacida para ser parte de la realeza y por ende ser reina. Se demuestra muy cruel en el trato con algunos de sus hijos y sin duda es una de las responsables de la caída en desgracia de la familia Buendía con respecto al pueblo de Macondo. Aureliano II, gemelo con José Arcadio II, es el más alegre, fiestero de los Buendías jamás nacidos. Es músico, toca el acordeón, es un feliz promotor de fiestas de larga duración en el pueblo. Es el Buendía que logra amasar la mayor fortuna de su familia, así que podemos entenderlo como un exitoso empresario. Sin embargo, es muy dispendioso, muere en la pobreza y es el esposo de Fernanda del Carpio y el amante público de Petra Cotes. Petra Cotes, el amante de Aureliano II, vendía rifas para sobrevivir y se había enredado anteriormente con su hermano gemelo. Gracias a la unión con Aureliano, los animales de la granja se reproducen sin parar y sin control, hasta el diluvio. Ayuda de forma anónima a Fernanda del Carpio, enviándole comida de forma permanente, incluso con preferencia a la comida de ella. Es una mujer de gran corazón y de mayor paciencia. Remedios la Bella es la mujer más hermosa de Macondo. Tiene un olor que enloquece a los hombres, salva a los Buendía, y muchos fallecen al tratar de conquistarla. Era libre, pura y poca dada a las costumbres sociales. Le encantaba caminar desnuda. Un día asciende directamente al cielo, de forma literal, ante los ojos de Fernanda del Carpio. La compañía bananera debe entenderse como un personaje más de Macondo. Su llegada junto al tren amarillo cambió por completo el pueblo. Se crea una ciudad separada para sus empleados extranjeros. Se convierte en la principal empresa de Macondo, en el mayor empleador. Es responsable del crecimiento exponencial que sufre Macondo, pero también es cómplice de la masacre de los 3000. José Arcadio II es el hermano gemelo de Aureliano II. Es un sindicalista ante la compañía bananera. Es testigo y uno, si no el único sobreviviente de la masacre de los 3000. Al ver que nadie le cree lo que ha sido el testigo, pierde la cordura, autoexiliándose en el cuarto de Melquíades. Habla con este y lee mucho. Renata Remedios, Memé, es la primera hija de Fernanda y de Aureliano II. Es enviada a la escuela para aprender a tocar el clavicordio y se gradúa. Conoce y se enamora de Mauricio Babilonia y por esto es desterrada por su madre a un convento, ya que mantenía relaciones indebidas con Mauricio Babilonia. Mauricio Babilonia es un ayudante mecánico para la compañía bananera. Conoce y se enamora de Memé. Mauricio siempre vive rodeado de mariposas amarillas. Es herido y confundido, a propósito, con un robagallina. Queda discapacitado el resto de su vida y es el padre de Aureliano. José Arcadio. José Arcadio es enviado a Roma para hacerse cura y posteriormente papa. Abandona el seminario, miente descaradamente y disfruta del dinero enviado. Es pedófilo. Regresa a Macondo a la muerte de su madre y descubre que la casa está en ruinas. Sin embargo, consigue el entierro de Úrsula
y es asesinado y despojado del tesoro de monedas de oro que siempre buscó y no logró nunca encontrar su padre Aureliano II. Amaranta Úrsula, fuerte y bella, tiene una personalidad arrolladora como la de Úrsula. Juega de niña con su sobrino Aureliano, pero sin saber que son familia. Es enviada a Europa, se casa con un belga y regresa a Macondo. Al ver el grado de descomposición de la casa y del propio pueblo, decide recuperarla, a la casa y al pueblo. Al final es vencida por la condena circular de los Buendías y termina en una relación incestuosa con su sobrino Aureliano. Aureliano Babilonia nace en un convento donde está Memé, su madre. La abuela, Fernanda del Carpio, lo recibe y crea una historia falsa de ser encontrado una cesta. No recibe educación formal, ni es tratado como miembro de la familia. De tanto leer los pergaminos de Melquíades, descubre la profecía y entiende que se acerca el fin de su familia. Aureliano Babilonia Buendía es el hijo de Amaranta Úrsula y de Aureliano Babilonia. Nace con cola de cerdo. No sobrevive la madre ni el bebé tampoco. Su padre, al volver a la casa, lo ve lleno de hormigas y recuerda el epígrafe de los manuscritos de Melquíades, que dice: el primero de la familia está atado a un árbol y el último se lo están comiendo las hormigas. Esta es la clave para entender los escritos. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Es el fin de esta maravillosa novela. Profesora Paola y compañeros de la asignatura Lectores Autónomos, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Esta reseña trata sobre el cuento de Tomás Carrasquilla, En la diestra de Dios Padre. Creado por Tomás Carrasquilla, nacido en 1858 y fallecido en 1940. Novelista y cuentista colombiano. Sus obras siempre fueron diferentes a las demás porque siempre utilizaba su carácter regionalista y realista. Dentro de las obras de Tomás Carrasquilla tenemos Frutos de mi tierra, La Marquesa de Yolombó, En la diestra de Dios Padre, Simón el Mago, etc. En la diestra de Dios Padre. Fragmento. Esta es la historia de un hombre llamado Peralta. Era un hombre muy generoso y muy caritativo, el cual ayudaba al que se ponía enfrente, aunque él se quedara sin comer, pero a los demás les daba lo que tenía sus hermanas. Ella les decía que no fuera tonto, que se pasaba de bueno, pero él, como buen hombre que era, no le interesaba, y al contrario, les daba más y más. Sucedió que un día, por la noche, llegaron unos peregrinos, uno de avanzada edad y el otro más joven con el pelo muy largo. Peralta, como buen hombre, les dio posada en su casa y los invitó a cenar, aunque no tenía que ofrecerles. Su hermana lo supervisó con una mirada que casi los desnudaba. Los dos peregrinos eran muy buenos y desprendían un olor muy bonito de rosas. La hermana les ofreció de comer y se dirigió a la cocina, pero ya sabía que no había ni un grano de sal. Pero oh sorpresa fue que la despensa estaba llena. Ella decía que era un milagro y una recompensa que Dios le había enviado a su hermano por ser tan bueno. Al siguiente día despertó Peralta y vio una mochila llena de onzas del rey. Muy asombrado, le dijo a su hermana y ésta corrió la voz por todo el pueblo. Pero como Peralta era un hombre muy honrado, se dio a la tarea de alcanzar a los dos peregrinos y al cabo de mucho caminar los encontró y les devolvió el dinero. Fue entonces cuando los peregrinos le dijeron que el más viejo era San Pedro y que él tenía las llaves del cielo, y el más joven era Jesús de Nazaret, que le dijeron que habían dejado esa mochila a propósito para probar la honradez de Peralta, y por ello Jesús le dio 5 deseos. Su primer deseo fue que él ganara el juego cada vez que quisiera. El segundo fue que quería que le mandaran a la muerte por delante. El tercero fue que él tuviera a quien quisiera y donde quisiera.
y el tiempo que fuera hasta que él quisiera. El cuarto fue que se hiciera chiquito como una hormiga, y el último fue que el diablo no le hiciera trampa. El primer deseo a Peralta le sirvió, ya que ganaba toda la plata de los ladrones y aprovechados que lo querían estafar. Vio que tenía muchas onzas del rey. Con esto compró casa para asistir a los enfermos, y él pagaba las medicinas y curaba a los leprosos. Él ni siquiera se compraba ropas nuevas, en cambio su hermana sí vivía con todo el lujo. El segundo y tercero le resultaron a la perfección, ya que la muerte un día llegó y tocó su puerta, pero Peralta le dijo que se subiera en el aguacate que tenía para que divisara el pueblo, pero le dijo que no se bajara hasta que le diera la gana. Así que pasaron muchos años y epidemias y nadie moría, hasta que tuvieron que bajar San Pedro y Jesús para pedirle a Peralta que dejara la muerte, y éste accedió, con la condición de que la muerte no le hiciera nada. Él primero también lo puso en práctica con el diablo, el primer deseo, y le ganó todas las almas del infierno, por lo cual el diablo se quedó llorando. De ahí se dirigió al cielo y a San Pedro. Al ver esa multitud, atrancó las puertas del cielo. Tuvo que hablar con el Padre, y después de llegar a un acuerdo de que las almas no podían entrar al cielo, las mandó a la tierra, pero esas almas no iban a tener salvación, por lo que siempre se quedarían en la tierra. Al final Dios le dio a escoger uno de los 3 lugares de la Santísima Trinidad, y Peralta se hizo chiquito como una hormiguita y se abrazó a la cruz. No era un fragmento del cuento como tal, sino fue un pequeño resumen de lo que sucedió durante todo el cuento. Los personajes principales del cuento son Peralta, Regina, Jesús de Nazaret, San Pedro y Lucifer. El tema principal es la religión, ya que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias creencias, nuestros propios deseos y las cualidades de cumplir cada uno de estos deseos, según la persona que seamos. A pesar que el dialecto del cuento es un poco de la época, envuelve al lector dentro de un mundo de fantasía, donde después de leerlo tomamos la acción que más nos conviene dependiendo de todas las situaciones y circunstancias que encontramos dentro de la lectura. Lo recomiendo como un excelente libro que no puede faltar en tu biblioteca familiar, ya que es muy bueno tanto para chicos como para grandes. Para mis referencias puedes comunicarte en el siguiente correo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Esas líneas que flotan desde la bruma de la selva colombiana cuentan la historia de un holocausto que le costó la vida a más de 50.000 indígenas. Es La vorágine de José Eustacio Rivera, una novela tan real que su voz suena a la voz de los nietos y bisnietos de la tragedia. En el tiempo que los abuelos no tuvieron ese conocimiento de cómo defenderse, entonces fueron humilladamente, inocentemente fueron acribillados, acabados. Entonces esos somos los poquitos que existimos ahorita acá en Colombia. Yo hago esto así en Tortugas. Bartolomé Ápama, de la tribu Ocaina, es uno de los 4 hablantes de esa lengua que aún quedan vivos. Éramos 15.000, ¿ya? Según la información de los abuelos que hemos tenido, y ahorita somos 127. Su voz, como la de muchos herederos del Holocausto, suena a fragmento de la novela de Rivera. Pablo Neucase, la autoridad tradicional ocaina, relata lo que sus abuelos le contaron. Pues había diferentes clases de maltratos, que a los niños le hacían trillar a puro dedo, a puro uñas, arroz. Cuando no terminaba, para los niños lo mataban, y a las muchachas pues los violaban.
y los adultos, los que no llevaban caucho, muy poquito de lo que no traían la ropa, pues lo latigueaban y lo mataban. Clemente Silva, un personaje de la ficción en La Vorágine, carga en su espalda las marcas de la esclavitud, los latigazos de los que habla el cacique Neucas. Momentos después, el árbol y yo perpetuamos en la Kodak nuestras heridas, que vertieron para igual amo distintos jugos, siringa y sangre. Tercer día que uno raya, ahí sí ya está leche. La siringa, uno de los cauchos más finos de la selva colombiana, era el más codiciado por los empresarios peruanos que exprimían su sangre blanca. Rufino Cuguau, autoridad tradicional de los Bora, otra tribu esclavizada y diezmada, conoce bien lo difícil que es ese trabajo. Sí, yo fui sirviente. Usted tiene que tener 4 entradas. Usted saca diariamente 4 kilos. Si uno es berraco, no saca 5 kilos. El que no cumplía con la cuota de 5 kilos ponía en riesgo su vida. El que llevaba menos de kilos, a esa persona era que ellos lo maltrataban, lo pegaban. Cada 15 días volvía a recoger otra vez. Lorenzo Rojas, huitoto de la Chorrera, una tribu como todas herida de muerte por los capataces del caucho, recuerda los relatos que le hacía su padre, un cartero de la selva. No, pues como él veía, él lo llevaba cuando sonaba el tiro, pero cuando se veía ya se había muerto. Porque no llegaba bien la medida del caucho hasta aquí. Tiene que pegar bien en esto. Por si faltaba, pues tiene que matar. Eso no es lo que me contaba mi papá. Al otro lado del mar, en la Europa de hace un siglo, estaban ávidos de neumáticos para sus bicicletas y sus primeros autos. Y unos empresarios en América Latina habían encontrado la mina de árboles y la mano de obra para explotarlos. José Eustacio Rivera describe en La Vorágine la explotación de los indígenas a partir de los libros en los que Arana llevaba sus cuentas. Dice textualmente: peones que entregan kilos de goma a 5 centavos y reciben franelas a 20 pesos. Niños que heredan deudas enormes, procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron, y que no cubrirían en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. Cierra comillas. Era el círculo infame del endeudamiento al indígena para someterlo a esclavitud a través del engaño con espejos, como lo hicieron los españoles en los años crueles de la conquista. Se demoraron cerca por ahí de un mes. Fausto Buinaje, coordinador académico de la Casa del Conocimiento en la Chorrera, Amazonas, es el eco de lo que le contaban sus antepasados. ¿No recibían ningún tipo de pago los indígenas? No, pues prácticamente no. Simplemente le daban a veces sus machetes, a veces un espejo y le decían tanto cosas, ¿no? y le endeudaban más. Ese el sistema era de endeude. ¿Cómo era ese sistema? ¿Por qué no me lo tratas de contar? El sistema es que le daban, le ofrecían machete, hacha, y como para los indígenas eso era algo novedoso, les servía para trabajar. Cuchillos, espejos, pañuelos, y entonces decían, tanto vale, pero ellos no sabían cuánto era la cantidad, entonces les llevaban tiempo pagando, ni sabían si eso costaba 1 tonelada o media tonelada el valor de eso, sino todo el tiempo se la siguieron pagando hasta no tenía fin la deuda. ¿Los hijos heredaban las deudas de los padres? Sí, en algunos casos sí, porque en algunos casos no, porque es que ya no tenían nada, los niños se morían de hambre, de enfermedades, porque no había protección para ellos. En la génesis del mundo huitoto, primero es la naturaleza, segundo los seres espirituales y tercero los seres humanos. Pero ahora la mujer es que igualmente salieron, no es que el sector de la costilla, sino juntos nacieron. Cuando nació el hombre, pues nació la mujer. Lo cuenta Ángel Cuyoteca, un huitoto escritor que encontró en los mitos de su pueblo la íntima conexión con la naturaleza que el blanco llegó a violentar para lucrarse con la sangre blanca a cualquier precio. Ellos contaban que en el órgano de la mujer, ellos introducían las carabinas
Sí, y por ahí le echaban tiros. Eso es un juego para ellos. Eso sí es. Primero mataron a los caciques. Después de que mataron los adultos. Después de eso, quedaron puros jovencitos. Las niñas eran violadas. Lo cuentan en La Chorrera Amazonas y lo cuenta José Eustacio Rivera en La Vorágine. Antes de los 10 años, son compelidas al lecho como un suplicio y descaderadas por sus patrones, crecen en tecas, taciturnas, hasta que un día sufren el espanto de sentirse madres, sin comprender la maternidad. Por los corredores de la Casa del Conocimiento, conocida hace un siglo como Casa Arana, escenario de suplicio de cientos de indígenas, aún se siente el espíritu de los abuelos. Todavía hay esos espíritus que lamentan en el camino. Los abuelos no se van, dicen los indígenas del Amazonas, porque están vivos en los rituales y porque hoy sus hijos y nietos se niegan a dormir. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Yo no me casé formalmente con Alicia. Un día me volé con ella para Casanare. Ese día huimos sin avisar a sus padres, porque ellos la querían casar con un señor muy rico de la capital, que ella no amaba. Cuando íbamos por el camino, nos pasaron muchas aventuras. Una de ellas fue que un ladrón llamado el Pipa nos engañó y nos robó un caballo. Luego, allá en Villavicencio, nos encontramos con el general Gámez y Roca, que conocía supuestamente a Alicia, pero no, era un señor irrespetuoso, y a Alicia le tocó defenderse, pegándole con un tacón por la cabeza. Luego seguimos nuestro camino a Casanare. Buena suerte fue que nos acompañó don Rafo. Él me ayudaba a pasar los ríos y montes porque conocía el camino. Con él llegamos a la finca La Maporita, donde nos alojaron Franco y Griselda. Cerca de allí vivía Subieta, dueño de un hato que tenía mucho ganado, y le había dado posada a un señor llamado Barrera, que era malvado, y se dedicaba a llevar personas engañadas para trabajar de esclavos en las caucherías en la selva. Cierto día ese señor Barrera prendió fuego a la finca Las Maporitas y se robó a Alicia y a Griselda. Entonces con Franco y otros hombres nos internamos en la selva para rastrear al criminal y rescatar a las dos mujeres, alcanzarlos y cobrar venganza. Llegamos a unos montes en cuyos bosques silvestres habitaba una tribu seminómada de indios guajivos, y vivimos con ellos cierto tiempo. Cuando se nos agotó el dinero, nos dedicamos a la cacería de garzas. Así, con la venta de las valiosas plumas, comprábamos lo necesario para proseguir el viaje y encontrar a nuestras mujeres. Durante el trayecto por el río Meta, unos fugitivos nos informaron que Barrera llevaba a Alicia y Griselda como sirvientas. Seguimos la expedición y poco después, cerca de una playa, nos encontramos a don Clemente Silva. Estaba viejo y enfermo. Aceptó servirnos de guía durante el resto del camino. El viejo Clemente nos contó con detalles la vida miserable de los indios caucheros en la selva amazónica y la explotación de que son víctimas por parte de las empresas extranjeras. También nos confesó que su familia había terminado en fracaso y que su hijo había huido por la selva y que él lo estaba buscando. Pero por el camino nos enteramos que un árbol lo mató, pero la verdad era cruel. Luciano, que así se llamaba el hijo de don Clemente, se suicidó por una mujer. Obsesionado seguí internándome en la selva.
el viejo Clemente nos contó de la existencia de las hormigas tambochas. Estas hormigas son asesinas, devoran todo a su paso. Nos enfermamos. Sentí que la selva se convertía en mi enemiga a cada paso. Veía que los árboles se convertían en gigantes y yo en un enanito que vagaba sin fin. Por eso a cada rato exclamaba: «Oh selva, esto nos pasa a todos los que caemos en tu vorágine». Un día por fin llegamos a una compañía cauchera. Allí nos dimos cuenta en la esclavitud que vivían sometidos los caucheros que habitaban esa barraca por unos jefes malvados: Vaquiro, Funes, el Petardo Lesmes, Ramiro Estebanes, el Catire, el Pipa, el famoso y temible Cayeno y la turca Zoraida Airán. El lugar es muy triste. Nadie era feliz en ese lugar. Yo tuve que hacer justicia con mis propias manos. Por esa razón, escribí una carta al consulado explicando la situación tan terrible como estaban explotando la gente y la selva. Mandé la carta con don Clemente Silva. Él se marchó por el Río Negro, no sin antes explicarle a don Clemente que nos miraríamos en el barrancón de Manuel Cardoso. Valiéndome de mi amistad con la turca Zoraida, descubrí que a Griselda se la vendieron. Cuando por fin rescaté a Griselda, me dijo que Alicia se la había llevado Barrera. Griselda y mis compañeros nos marchamos del lugar, y finalmente encontré al secuestrador y a Alicia. Luché contra el malvado Barrera y pude rescatar a Alicia. Barrera murió al caer al río, lo devoraron las pirañas. Como Alicia estaba embarazada, del susto de ver morir a Barrera, dio a luz al niño de 7 meses de embarazo y milagrosamente el bebé sobrevivió. Me hice muchas ilusiones acerca de mi futuro junto a Alicia y el bebé. Debía continuar mi camino, salir de la selva. Como no encontré a don Clemente Silva en el barrancón de Manuel Cardoso, continuamos el camino, pero antes le dejé un mensaje. «Viejo Silva, sentimos no esperarlo. Le dejaremos en nuestro rumbo grandes fogones. No se tarde, solo tenemos víveres para 6 días. Nos vamos pues, en nombre de Dios». El mundo siempre ha buscado la mejor manera de expresar artísticamente sus sentimientos. Lo ha hecho a través de imágenes, esculturas, baile y representaciones teatrales. Pero la manera más socorrida ha sido hacerlo mediante la palabra escrita. En todas las épocas, los grandes escritores han hecho maravillas con las palabras para poder transmitir el sentimiento que los embarga. Pero fue precisamente a finales del siglo XVIII y principios del XIX que la creatividad y la intensidad llegó a un punto tal que todo en la literatura era rebeldía, romper con los esquemas, decir lo que se sentía sin voltear a ver el riguroso canon de los tiempos anteriores. El amor, el odio y el arrebato se apoderaron de los escritores. Fue precisamente en esta época, exactamente en 1867, que el escritor colombiano Jorge Isaacs publica su obra María, obra cumbre del romanticismo latinoamericano. Isaacs vivió precisamente en el Valle del Cauca, cerca de Cali, y fue en ese valle, en la hacienda El Paraíso, que perteneció a su familia, donde ubica la historia que lo proyectó internacionalmente como el máximo escritor de novela romántica colombiana. Hay muchas imágenes que representan a María. Todas muestran el rostro joven e ingenuo de una mujer, siempre con mirada dulce y sonrisa tierna, con trenzas largas y faldas vaporosas, tal como la describe Efraín. Pero no importa tanto la imagen física, importa más la descripción del alma, de los sentimientos de María, que son los que conquistaron a miles de lectores a través de los tiempos. María es la protagonista de una hermosa historia de amor que ha quedado en la memoria y el corazón de muchas generaciones. Todo comienza cuando María, siendo aún una niña, queda huérfana de madre y es llevada a vivir a casa de su tío. Ella es criada junto con los 4 hijos del matrimonio. Efraín es el hermano mayor y crece al lado de María hasta que debe dejar la hacienda paterna para ir a estudiar a Bogotá. Antes de partir, María le pide un rizo de su cabello a Efraín para siempre recordarlo y sentirlo cerca. Durante su ausencia, María crea, basándose en sus recuerdos, un amor puro e inocente que la hace esperar con ansia
el regreso de su querido Efraín, que será después de mucho tiempo. 6 años después, cuando él regresa a la hacienda paterna para pasar unas vacaciones antes de irse a Europa a estudiar medicina, encuentra en su casa a una María hermosa, casta, pura y enamorada de él. Ambos alimentaron su amor ausente con recuerdos e ideales que al momento de verse de nuevo frente a frente, inevitablemente se volvieron realidad. Mientras dura su estancia en el Valle del Cauca, Efraín se enamora completamente de María y comunica a sus padres sus intenciones de casarse con ella. En un principio, la noticia no es del agrado de los padres, pues ellos saben que María no será una larga felicidad para su hijo, pues ella sufre una enfermedad que la llevará tempranamente a la tumba. Una enfermedad cruel que le quitó la vida también a su madre y que María está destinada a padecer. Pero ese no es el primer obstáculo de su amor, pues Carlos, un amigo de Efraín, también se enamora de María e incluso la pretende para pedirle matrimonio. Esto hace que Efraín se aleje un poco de María, pues piensa que la felicidad de ella estará mejor con Carlos, pues él no la abandonará en el valle como él tendría que hacerlo. Finalmente, María da una negativa a la propuesta de matrimonio de Carlos, pues confiesa que su amor pertenece a otro. Después de esto, Efraín saca a la luz el amor que siente por María y ambos deciden hacer públicos sus sentimientos. Al ver la cara del amor verdadero en la relación de Efraín y María, los padres acceden a las intenciones de matrimonio de Efraín, con la única condición de que el enlace sea hasta que él regrese de Europa, ya hecho un doctor. Precisamente en esos mismos días, Efraín y María se enteran de que la fortuna y tierras de la familia está en riesgo, pues el padre tiene deudas que lo agobian y ponen en peligro el patrimonio y futuro de la familia. Por esa razón, Efraín argumenta que no se debe ir y pues tiene que quedarse para hacerse cargo de los asuntos de la hacienda, pero el padre le recuerda a Efraín que los gastos de sus estudios ya estaban hechos y que renunciar a su preparación sería un desperdicio de los bienes invertidos en ello. Por lo tanto, no podía quedarse. Esa situación hace entrar en conflicto a la pareja, pues María, pensando más en el bien de su amado que en el suyo propio, le pide que se vaya y obedezca a su padre. Esto él lo toma como un signo de desamor, pero después de la intervención de su hermana Emma y su madre, Efraín acepta. La condición puesta por los padres para permitir el matrimonio desagrada a Efraín, pero María le promete que lo esperará amorosa y pacientemente, a pesar de que ya se empezaban a manifestar signos claros de la enfermedad de María, y sufría cada vez más de crisis que la llevaban a la cama por varios días. Ellos se prometen amor, paciencia y fidelidad. Viven días de un amor idílico, puro e intenso. Cuando Efraín parte hacia Londres, le pide a su hermana Emma que cuide de María durante su ausencia y que lo mantenga informado de la salud de María, porque en caso de que enfermara más, no dudaría en regresar para estar al lado de su amado. Poco tiempo después de la partida de Efraín, María enferma gravemente. Efraín es avisado por uno de sus amigos de la situación crítica que pasa María y decide regresar. En su afán de regresar lo más rápido posible, Efraín expone su vida al subir montañas y cruzar ríos crecidos, llevar al límite la resistencia de su caballo y viajar día y noche con la única intención de alcanzar a ver viva a María. Cuando por fin llega a su casa, Efraín ve a su familia vestida de luto y llorando la muerte de María. Efraín se deshace de tristeza y se culpa por haberla dejado cuando ella más lo necesitó. Emma le cuenta cómo fueron los últimos momentos de la vida de María. Le entrega las trenzas que María se hizo cortar para entregárselas a Efraín a su regreso. También le dice que su último aliento lo ocupó para pedirle perdón a él por no poder soportar más y esperarlo para pronunciar su nombre. Después de la muerte de María, Efraín, envuelto en un profundo dolor, decide irse con un destino indefinido, irse a ninguna parte, solo con sus sentimientos, en el paisaje que se entristece en sombras, como acompañando en el dolor al desconsolado Efraín. De esta manera tan triste, termina la historia que ha cautivado el corazón de miles de lectores, que siempre llevarán consigo el amoroso recuerdo de María.
Gabo fue sencillamente un ser superior. El escritor más famoso que ha dado Sudamérica y el mundo entero. Su gracia, su forma especial de enfocar la vida. He chronicled in 1,000 different ways the futility of denying the primacy of the human spirit in all affairs. El orgullo más grande que podemos tener los cataqueos. El escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció a la edad de 87 años de edad en México, el Premio Nobel de Literatura de 1982. Todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. ¿Cómo hizo un muchacho para escribir una obra que transformó la literatura occidental durante el siglo XX? Él decía además que nosotros no éramos una familia, era una tribu. Cada vez que él venía de allá de sus estudios decía, hay uno nuevo, porque después de mí vinieron 3 más. García Márquez pensó que estuvo enterrado en la casa de su abuelo. Es mi tesis. Una infancia prodigiosa, mágica, todas esas cosas que él inventa, pero al mismo tiempo una infancia realmente también muy sombría. Como los exámenes se acercan, os traemos el resumen de una gran obra que seguro forma parte de vuestros temarios. Crónica de una muerte anunciada es una crónica periodística escrita por Gabriel García Márquez. Al estar basada en hechos reales, tiene una infinidad de personajes y puntos de vista. El día que lo iban a matar, Santiago Nassar se despertó a las 5:30 de la mañana. Había dormido poco por la fiesta del día anterior. Santiago llevaba la hacienda de su padre, tenía conocimiento de armas y era intuitivo, prudente y valeroso. Victoria Guzmán, la cocinera, y Divina Flor, su hija, no le advirtieron que lo iban a matar. Así que después de desayunar, Santiago fue a recibir al obispo. Poco después, una persona anónima metió por debajo de la puerta un papel que avisaba que lo iban a asesinar, pero nadie lo vio. A esas horas solo estaba abierta la lechería de Clotilde Armenta. En ella esperaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario, que descansaban después de 3 días de fiesta. Despertaron instintivamente cuando Santiago pasaba por la plaza. Clotilde les pidió que esperaran a que se fuera el obispo. El barco del obispo pasó de largo. Mi hermana Margot estuvo con Santiago, pero después de despedirse, ella se enteró de que los hermanos Vicario querían matarlos, porque Ángela Vicario no era virgen cuando se casó y él era el culpable. Bayardo San Román, el marido de Ángela Vicario, era un misterioso extranjero de 30 años. Se enamoró de ella y le pidió matrimonio. Fue una boda multitudinaria. Después de que acabara, Bayardo San Román apareció en casa de Pura Vicario, madre de la novia. Luego acercó a la luz a Ángela, que iba con el camisón hecho trizas. Bayardo devolvió a la chica a su madre y ella le dio una paliza. Cuando llegaron los hermanos le preguntaron quién era el culpable de su deshonra. Ella contestó que Santiago Nassar. Los hermanos cogieron los cuchillos y fueron al mercado a afilarlos. Decidieron esperarle en la lechería de Clotilde Armenta. La noticia llegó al coronel, quien acudió a la lechería. Quitó los cuchillos a los hermanos y se fue sin interrogarles. Como era de esperar, los hermanos fueron en busca de otros cuchillos y volvieron a la lechería. Después de lo del obispo, Cristo Bedoya y Santiago Nassar caminaban por la plaza, y como todo el mundo menos ellos sabían que lo iban a matar, le miraban como si fuera un fantasma. Cuando Santiago ya no estaba con Cristo, le contaron a este los planes de los hermanos Vicario. Cristo fue corriendo a buscar a su amigo a su casa, pero no estaba. Siguió buscándolo por las calles, pero nadie lo había visto. Se encontró con los hermanos Vicario, que le dijeron que iban a matar a su amigo. Ante la palpable amenaza, corrió a buscarlo. Resulta que Santiago había ido a casa de su novia, Flora Miguel, quien se había enterado de la deshonra de su prometido. Riñó a Santiago, pero este no entendía por qué. En vez de quedarse en casa, decidió ir a la suya, a esconderse ahí. Al salir, estaba confuso, ya que todo el mundo le gritaba. Al ver de lejos a los hermanos, salió corriendo hacia su casa. Minutos antes, su madre había cerrado la puerta porque Divina Flor le había dicho que Santiago estaba dentro. Por tan solo unos segundos no llegó a la puerta. Los hermanos le pillaron y comenzaron a clavarle los cuchillos.
Cuando se fueron, Santiago pudo arrastrarse dignamente hasta su casa con las tripas en la mano. Su madre no podía creerlo. Después se le realizó una rudimentaria autopsia y el cuerpo fue expuesto públicamente. Los hermanos vicarios se confesaron y fueron a la cárcel durante 3 años. No se sentían culpables, ya que era una cuestión de honor. Prudencia Cotés se casó con Pablo, que heredó el taller de su padre. Pedro se reenganchó a las Fuerzas Armadas y un día su patrulla desapareció. Bayardo desapareció durante 23 años, hasta que se presentó en casa de Ángela Vicario con una maleta llena de cartas sin abrir que ella le había mandado todas las semanas. En la investigación no se encontró ninguna prueba de que Santiago había sido el agresor. Y hasta aquí el Draw My Life de Crónica de una muerte anunciada. Si te gustan nuestros resúmenes, suscríbete y comenta cuál es tu obra preferida de Gabriel García Márquez. Hasta el próximo vídeo.